Hola chicos, ¿cómo andan? Ya estoy tan cansada que no me da ni para hacerles una buena presentación acá del título. Pero bueno, vamos a arrancar con reproducción. Arranquemos porque la fecundación es un fenómeno necesario para la reproducción. Uno era la formación de las gametas y la otra era la fecundación. Es el fenómeno que nos permite formar a partir de un gameto masculino y uno femenino un nuevo célula, huevo o cigoto. Entonces, básicamente, bajo acción de las hormonas durante el ciclo menstrual, sobre todo la hormona luteinizante, es la que durante el pico genera la ovulación, es decir, la salida del ovocito secundario detenido en metafase 2 del ovario. Fíjense que es retenido por las trompas de falopio, por las fibras, la ampolla, que es el tercio distal de la trompa de falopio donde se produce la fecundación. Luego, hasta llegar al útero, demora 3 días ese proceso. Y una vez en el útero, hasta implantarse, va a demorar otros 3 días más. Tengan en cuenta que todos estos procesos, sobre todo los movimientos en los oviductos, es decir, en las trompas de falopio, van a ser generados o propiciados en sentido, digamos, desde afuera hacia adentro de los espermatozoides que fueron depositados en la vagina y el ovocito secundario desde el ovario en dirección hacia el útero por la actividad muscular de lo que son el útero, el cuello uterino, el útero y las trompas de falopio, como así también la presencia de cilias en la trompa de falopio. Y justamente la actividad muscular de vagina, cuello, útero y trompas de falopio y la actividad ciliar de las trompas de falopio está bajo acción de hormonas como la oxitocina y la progesterona femeninas y las prostaglandinas masculinas que vienen con el semen. Entonces, lo último que quiero decir para ya avanzar es que recorremos que el ovocito aproximadamente dura 24 horas y el espermatozoide puede demorar de 24 a 72 horas. Entonces, vamos a arrancar hablando un poquito del espermatozoide. ¿Por qué? Porque el espermatozoide cuando abandona los testículos son inmóviles, tiene que adquirir una serie de elementos durante su recorrido dentro del aparato reproductor masculino y otros ya directamente adentro del aparato reproductor masculino, que le van a permitir estar maduro para fecundar al óvulo. Esos tres procesos son, por un lado, la maduración. La maduración consiste en cambios fisiológicos y bioquímicos y ocurre en el epidídimo, o sea que va a estar ocurriendo en el aparato reproductor masculino. Se va a modificar el metabolismo, se van a desarrollar una serie de microvesículos y microtúbulos en la membrana plasmática y en el acrosoma, que recordemos que era esta gran vesícula llena de enzimas hidrolíticas. Por otro lado, en este punto es donde el flagelo adquiere movilidad. Y finalmente se van a producir una asociación de glucoproteínas epididimarias, es decir, del epidídimo, a la membrana plasmática de este espermatozoide. El segundo fenómeno es la capacitación. ¿Por qué? Esto ya está ocurriendo en el interior del aparato reproductor femenino, en su recorrido desde la vagina donde fue depositado hacia las trompas de falopio, y demora aproximadamente unas 7 horas este proceso de capacitación. Durante el recorrido entonces en los oviductos, primero va a perder las glicoproteínas que había adosado a su membrana durante la maduración. Y por otro lado, va a cambiar de la permeabilidad de la membrana, va a cambiar la permeabilidad de la membrana. ¿Por qué esto es importante? Porque va a permitir una gran cantidad de entrada de oxígeno y eso va a generar un mecanismo que se conoce como hiperactivación. Fíjense cómo cambian los movimientos, la amplitud y los movimientos que se vuelven mucho más vigorosos. Esta capacitación es un condicionamiento fundamental y biológico para que luego se produzca la reacción acrosomal. El tercer proceso entonces que sufre el espermatozoide es justamente la reacción acrosomal. Es decir, lo que va a ocurrir es que el acrosoma, fíjense, se fusionó con puntos de la membrana plasmática y de esta forma liberó el contenido enzimático de enzimas hidrolíticas que había en su interior, formando estos poros que podemos ver acá. Las enzimas que están contenidas en el acrosoma son la hialuronidasa y la acrosina, que van a digerir parte de las membranas que protegen al óvulo. Y finalmente solo fíjense que va a quedar la membrana interna
acrosómica que reemplaza, aparte de la membrana celular desaparecida, en esta parte frontal. Entonces, lo que quiero que fíjense es que esta justamente es la corona radiada y receptores presentes en esta corona radiada justamente son los que entran en contacto con receptores en la membrana del espermatozoide en su región frontal y son los que desencadenan la reacción acrosomal. Ahora bien, vamos a arrancar con la fecundación propiamente dicha. Para que la fecundación ocurra, van a atravesar una serie de procesos que el cuadernillo de la facultad se los resume en 6 pasos, donde el primero es atravesar la corona radiada. Aproximadamente de los 200 a 300 millones de espermatozoides que son depositados en la vagina, 300 o 500 recién van a ser capaces de llegar al sitio de la fecundación y solo uno de ellos va a tener la capacidad de ingresar finalmente al ovocito y formar la fecundación. Para ello, lo primero que tienen que hacer, fíjense, es atravesar la corona radiada. La corona radiada básicamente va a estar constituida por células que están inmersas en una matriz que es rica en ácido hialurónico. Recordemos que una de las enzimas del acrosoma es la hialuronidasa, que lo que va a hacer justamente es eso, permitir atravesar esta corona. Y fíjense que otro elemento que también permite que atraviese la corona radiada son los movimientos vigorosos del flagelo. Entonces, la hialuronidasa y estos movimientos vigorosos son los encargados de ayudar a dispersar estas células de la corona radiada. Normalmente se considera que si bien uno es el que va a lograr ingresar al ovocito secundario para fecundarlo, el resto de los espermatozoides contribuyen de alguna forma al éxito de este espermatozoide. El segundo fenómeno entonces que se va a producir ahora es lo que se llama como penetración de la zona pelúcida. Recordemos que la zona pelúcida era esa membrana rica en glucoproteínas que rodeaba al ovocito secundario. Entonces, fíjense, hay algo importante que está ocurriendo. Entonces, está empezando a generarse la reacción acrosomal en el espermatozoide. El acrosoma se va desintegrando a través de esa fusión y formación de poros y entonces va a permitir liberar las enzimas necesarias para que se pueda atravesar esa membrana de protección del ovocito secundario. ¿Qué más nos queda decir de esto? Justamente, bueno, ya lo habíamos dicho anteriormente, los receptores de membrana del espermatozoides con proteínas específicas de esta zona pelúcida son los que desencadenan esta reacción acrosómica. Y justamente en este caso en particular, la que va a actuar fuertemente es la acrosina, que es la enzima encargada de degradar y delisar esta zona pelúcida. Finalmente, fíjense que cuando ingresa el espermatozoide ha perdido el acrosoma y eso permite que queden expuestos los sitios que van a permitir la fusión finalmente ahora sí con la membrana plasmática del ovocito secundario directamente. Entonces, ¿con qué nos encontramos ahora? Que en ese proceso ocurre lo que se llama reacción de zona. La reacción de zona es que cuando la cabeza del espermatozoide entró en contacto con la membrana plasmática del ovocito, se produce una despolarización, fíjense ahí, de la membrana plasmática del ovocito y se libera calcio. Y esto, justamente la liberación de calcio, va a hacer que un montón de pequeños gránulos llenos, pequeños lisosomas, que se conocen como gránulos corticales, que están depositados cerca de la membrana plasmática, liberen estas enzimas lisosomales y esto lo que genera es un cambio en la permeabilidad de la membrana plasmática y de esta forma evita que ingresen otros espermatozoides y se pueda producir lo que se conoce como poliespermia, es decir, que un ovocito secundario sea fertilizado por más de un espermatozoide. El tercer fenómeno que tenemos entonces ya a esta altura del partido es la fusión de las membranas. En el ser humano ingresa la cabeza y la cola que alcanzan a entrar al citoplasma del ovocito, pero la membrana plasmática queda fuera y después es expulsado todo el resto del contenido del espermatozoide. Finalmente va a ocurrir lo que viene ahora, la cuarta etapa, la activación
Fíjense que el óvulo en este proceso, cuando estaba ingresando el espermatozoide, completó entonces la meiosis 2 y dejó, fíjense ahí afuera, el segundo cuerpo polar, quedando ahora entonces el óvulo ya maduro, el ovocito secundario terminó la meiosis 2, ya tenemos un óvulo maduro que va a pasar a formar el pronúcleo femenino. Y acá quedó el cuerpo polar. En paralelo a esto, también se está formando el pronúcleo masculino, ahí más pequeñito, y eso implica que se produce la degradación de la cola y un aumento importante de tamaño del espermatozoide. Finalmente, lo que nos está quedando es que se van a unir estos pronúcleos. Esto se ocurre porque se desarman, se degradan las membranas nucleares de los pronúcleos, ¿sí? Y esto permite que cerca del centro de la célula huevo, y esto permite que se condensen los cromosomas, el material genético, y se produzca el proceso de singambia o apareamiento de los homólogos, en este caso el que aportó el padre y el que aportó la madre, el que aportó el espermatozoide y el que aportó el óvulo. Justamente se produce nuevamente la asociación, se formó la célula huevo cigoto, que ahora ya es diploide, y acá fíjense que ya estamos arrancando con desarrollo embrionario porque ya está empezando a sufrir su primer mitosis. El espermatozoide había aportado un juego de cromosomas más un centríolo, y el otro juego de cromosomas y el otro centríolo lo había aportado el óvulo. Ya claramente se restauró el número diploide de cromosomas y empezó el desarrollo embrionario. Fin. Que pasen un buen fin de semana. Nos estamos viendo.